mente que está dispuesta, aleja de nosotros la distracción o cualquier otro tipo de ocupación que mantenga nuestro corazón entretenido. En Cristo Jesús ponemos este momento en tus manos. Amén. Vamos a considerar al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ya el Espíritu Santo ha tenido una obra importante, la obra trinitaria, pero también una obra especial como la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la obra es más evidente, y esto es gracias también a nuestro Señor Jesucristo, quien ha abierto esa puerta. En el Antiguo Testamento tenemos las promesas, tenemos el Espíritu Santo que viene y se retira, que empodera y se retira, que da dones y se retira, da autoridad y se retira. Pero tenemos la promesa en el Antiguo Testamento de que el Espíritu será completamente, hará una completa habitación en medio de nosotros. Vamos a considerar entonces al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Dónde vemos al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento por primera vez? Cuando María concibe. Sí, vamos a considerarlo entonces en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? ¿Dijimos? ¿Cuál? La concepción. La concepción del Señor. Mateo 1:20 dice lo que el ángel le anuncia a María, le dice lo que en ella es engendrado, San José, Perú, lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y Lucas 1:35, el ángel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces tenemos que la concepción de Jesucristo fue gracias a la obra del Espíritu Santo en María. ¿Cuál es la siguiente obra que hace el Espíritu Santo en la vida de Jesucristo? ¿Cuál? Cuando lo bautiza. Esto ya es grande, ¿verdad? Lo bautiza. Y el Espíritu Santo lo bautiza. Nuevamente dijimos que el bautismo ciertamente tiene un componente de identificarse con un pueblo pecador, a lavar sus pecados, pero tiene una connotación más de llamamiento, de autorización. Recuérdense que nadie podía ser llamado a sí mismo. Eso el autor de los Hebreos lo dice. Nadie se puede llamar a sí mismo. Alguien lo tiene que llamar. Y quien lo llama es Juan el Bautista, y lo llama Dios a través del Espíritu Santo. Y lo mismo que vemos con los reyes y con los jueces pasa en Jesucristo, con los profetas, que el Espíritu desciende y se posa sobre él y le da la autorización y el poder para hacer la obra a la que fue llamado como rey, sacerdote y profeta. Esa autorización la daba el Espíritu Santo a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. ¿Dónde tenemos esto? Lucas, bueno, vamos a ver. Mateo 3:16. El Espíritu de Dios descendía como paloma de él. Bueno, entonces el ministerio se hace por medio del Espíritu Santo. Ministerio. Acompáñeme a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Este es el texto donde el Señor enseña a la gente y después dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él es el que le va a acompañar en todo su ministerio. ¿Y qué implica que el Espíritu del Señor esté sobre él? ¿Qué dice ahí?
Pueden leerlo. Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gracias. Bueno, dice el Señor entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa la palabra ungido? Dijimos. Hermanos, me ha escogido, me ha seleccionado y ha derramado algo sobre mí porque me autoriza como la persona. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha seleccionado para, ¿qué cosa? Dar buenas nuevas, dar sanidad, dar vista, dar libertad. Todo eso lo hace porque el Espíritu de Dios está sobre él. ¿Qué más hace el Señor con el Espíritu? Hace los milagros. Mateo 12:28. Dice nuestro Señor, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. ¿Qué más hace el Señor por el Espíritu? ¿Qué sigue acá? Hermanos, ¿qué hace más con el Espíritu del Señor? O por el Espíritu. Todos los milagros, todo su ministerio lo hace por el Espíritu. ¿Qué sigue? ¿Cómo? Antes de enviarlos con el Espíritu. Todo el ministerio, para enseñar, sacar fuera demonios, milagros, sanaciones, todo. ¿Qué hace con el Espíritu después de todo esto? Antes. Todo esto lo hace por el Espíritu. Se prepara para... Sí, se prepara, ¿verdad? Todo el ministerio, todo desde su vida. La siguiente sería la muerte. Vamos a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Dice el texto que Jesús se ofreció a sí mismo. ¿Por quién? ¿Qué dice ahí? Se ofreció a sí mismo por... Al final. Para, y después por... ¿Por quién? Dice, por el Espíritu Eterno. Mediante el Espíritu Eterno. Entonces su muerte fue mediante o por o a través del Espíritu Eterno. No solo vivió, sino también murió en el Espíritu. Ahora sí, ¿qué sigue después? Exactamente, su resurrección. Él resucitó por el Espíritu también. Vamos a Romanos 8:11.
Romanos 8:11 dice, el Espíritu levantó de los muertos a Jesús. Entonces, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Eso también ya lo vimos cuando hablamos de la obra de Cristo. ¿Qué sigue? Se lo da algo. El Espíritu es dado. Vamos a Hechos 2:33. Hechos 2:33. Dice que ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, exactamente. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento es claro que la obra del Espíritu Santo hizo todo lo que Cristo, ayudó a Cristo o acompañó a Cristo en toda su obra, desde su advenimiento hasta su regreso, ¿verdad? Y vamos a ver cómo acompañará ahora a la iglesia. El Señor se va y le dice que les dejará un consolador. Este consolador hará muchas cosas en la iglesia. Vamos a ver todo lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace en una persona, en la iglesia? Convencerlo de pecado. Antes de eso, hacerlo de Wii. exactamente. Antes de convencerlo de pecado, ocurre algo que se llama la regeneración. O también se le llama el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo me tiene que hacer nacer de nuevo para yo creer, yo poder arrepentirme y poder creer. ¿Dónde tenemos que el Espíritu Santo nos da esta nueva naturaleza, este nuevo nacimiento, este nuevo corazón? Jesús con Nicodemo diciéndole que El Señor con Nicodemo. Le dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál fue la duda que tenía Nicodemo? Para mí no tiene ningún sentido, porque yo no puedo volver a nacer. Yo no me puedo volver a meter al vientre de mi madre y volver a nacer. Entonces, de alguna forma Nicodemo lo entiende. Entiende que no entiende. Entiende que eso es imposible. Entiende que él es incapaz. Eso lo tiene claro y eso está bien. ¿Y cuál es la respuesta que le da Jesús? Tiene que ser una obra del Espíritu. El Espíritu hace lo que quiere. Y el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Entonces, el reino de Dios. Lo primero que el Señor hace por su Espíritu en una persona es hacer que nazca de nuevo, que le dé un nuevo corazón, un nuevo entendimiento. Le quita la venda de los ojos y el hombre puede ver. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. El hombre vive entenebrecido por Satanás, vive con una especie de venda en los ojos que no le permite ver realmente. ¿Quién usa lentes aquí? Yo recuerdo que cuando tenía 20 años, creo yo, sí, 20 años, daba clases, yo daba clases a niños de primaria, y de repente me di cuenta que los que molestan hasta atrás y adelante también me costaba ver, ¿sí? Pues no tenía lentes, entonces ¿será que ya necesito lentes? Y fui al doctor, recuerdo, y me puso los lentes y yo dije, no me había dado cuenta que no veía. O sea, uno se acostumbra a la ceguera,
Uno se acostumbra a no ver y es cuando le ponen momentos que uno dice, ay, caray, así se mira. Eso es ver. Bueno, eso es exactamente lo que es el nuevo nacimiento. Uno se acostumbra a vivir ciego, a vivir sin borroso, a vivir bien borroso. Y el Espíritu lo que hace es, al darnos un nuevo nacimiento, nos da una nueva forma de ver las cosas, un nuevo órgano. En la Biblia nos habla de un órgano nuevo que nos da. ¿Cuál es ese nuevo órgano? El corazón. El ejemplo era de los ojos. Necesito nuevos ojos para ver otra vez. Pero el Señor entiende que la obra tiene que ser completa y lo representa a través del corazón. Ahora el hombre puede ver. Gracias al Espíritu el hombre puede ver. Y puede darse cuenta en la miseria que está. Puede darse cuenta que lo necesita. Puede darse cuenta que no veía. ¿Qué hace después el Espíritu Santo? Ahora sí, lo convence de pecado. Lo convence de pecado, de juicio, también le llamamos arrepentimiento. La regeneración, el nuevo corazón, el nuevo nacimiento, lavamiento, todo es lo mismo. Todo es decirme a mí que el Señor me transforma y me cambia para ver lo que realmente es el Evangelio. Y cuando yo veo lo que es el Evangelio, lo primero que el Señor hace es darme la convicción que yo realmente necesitaba de Él. Eso se llama convencimiento de pecado, o me da arrepentimiento. Recuérdense que arrepentimiento es más que sentirse, ¿cómo se dice? Es más que sentirse mal, es más que el remordimiento, incluye el remordimiento, pero es más que el remordimiento, es darme cuenta que lo que he hecho está mal y necesito un Salvador. ¿Dónde dice que el Espíritu Santo me da eso? Hermanos, Mateo 3, 8 al 10. ¿Qué dice ese texto, perdón? ¿Que el Espíritu Santo me lo da? Perdón, no específicamente. Bueno, tenemos el texto que hemos hecho, hermano Ronald, ¿verdad? El Espíritu vendrá y les dará, ¿qué cosa? Convicción de pecado, de justicia y de juicio, que son exactamente las mismas cosas, dichas de distintas palabras, como sinónimos, ¿no? Como lo dice milagros y proezas, o dice milagros y prodigios, dice. Es exactamente lo mismo. Me da el convencimiento que el Señor me va a juzgar, que yo estoy bajo juicio y que necesito un nuevo corazón. Ahora que tengo convencimiento de pecado, eso no me salva, ¿verdad? Que yo me sienta mal no me salva. Imaginemos que yo estoy en un accidente de vehículo y lastimo un carro, ¿no? O golpeo a una persona o algo. Pero yo no quiero que pase, ¿no? Pero voy con el juez y me va a aplicar la pena y yo le digo al juez, perdón. ¿Qué va a decir el juez? Bueno, entonces ya, ¿no? Se cierra el juicio, caso cerrado. Y se van. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el juez? Si yo le digo que me perdone y le digo a la persona, mire, discúlpeme por haber cruzado mal. ¿Qué va a decir? No, que bueno, lo felicito, pero estaba arrepentido, que le pido una disculpa, que se sienta mal, eso está bueno. Pero el juicio tiene que seguir. ¿Qué tiene que haber entonces? Pagar. ¿Y cómo en la economía de la justicia de Dios, quién debe pagar? Jesucristo, Dios, alguien tiene que pagar y va a ser Él. ¿Y cómo Él me da ese pago? ¿Cómo?
Con la obra, ¿verdad? ¿Y cómo se recibe esa obra? Por la fe que da el Espíritu. Entonces, lo siguiente que nos da el Espíritu es la fe para creer. ¿Dónde dice que el Espíritu nos da la fe? De Corintios 4:13. ¿Qué dice de Corintios, perdón? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, por lo cual también creemos, por lo cual también hablamos. Gracias. ¿Algún otro? Bueno, dice Efesios que la fe es un don de Dios, pero donde dice que, además que mencionó Carlos, que es muy bueno, dice que el Espíritu es ese quien da la fe. ¿Algún contexto? Efesios 2:8. Por medio de la fe. Esto no es un don de vosotros, sino es don de Dios, algo... 3:16-17. ¿Qué dice el 3:16? Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, nos fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, vividos, arraigados y cimentados en amor. Gracias. Ahí está. Tenemos otro texto. Y bueno, y el tercero sería Gálatas capítulo 5, versículo 23. Porque el fruto del Espíritu es fe, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia y fe. Ok, entonces el Espíritu nos da esto para hacer a su iglesia. Él es quien nos cambia, y al ser cambiados podemos ver nuestro pecado y nos arrepentimos, pero nos da también la fe para decir al Señor: yo creo que tú me puedes dar la salvación, que tu vida es mi pago, es el pago por mi vida. Y eso es la fe. Después, o al mismo tiempo, todo esto ocurre en un momento, ¿verdad? No es a las 7 esto, a las 8 esto, a las 9 esto. No, todo sucede en un momento, y pero esta es la secuencia lógica. Después, lo que el Señor me da a través de su Espíritu es la unión con Cristo. La unión con Cristo. ¿Dónde dice eso? Hermanos, ¿algún texto? ¿Podría ser Juan 3:16? Porque de tal manera amó el mundo Romanos 8:1. 8:1 y 2. ¿Podría leerlo? Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Ese es uno. ¿Algún otro texto? Gracias, hermano. Gracias, sí. ¿Por qué dice Romanos 8:16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos crucificados. Sí, dice. Y si hijos, también herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que pasamos un momento con Él, para que juntamente con Él salvamos. Gracias. Bueno, aquí hay varias. En la unión con Cristo tenemos la habitación con el Espíritu, la adopción. ¿Dónde dice la adopción? Creo que decía, ¿no? Hemos sido adoptados por el Espíritu. Es el Espíritu de adopción, el que nos hace hijos juntamente con Cristo delante del Padre. Bueno, y en general, toda la participación y el bautismo del Espíritu. El bautismo, pongamos. El bautismo del Espíritu. Y todas las bendiciones.
Él trae también a nosotros la santificación. ¿Dónde dice que Él hace en nosotros la santificación? Hay muchas formas en que lo dice. Hay dos formas en que no somos santificados. ¿Cuáles son las dos formas de ser santificados? Morir la carne. Primero, la lucha contra el pecado. Esa es una parte de nuestra santificación, pelear con el pecado. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esa es la exhortación. Nosotros tenemos el espíritu, peleemos contra la carne. La exhortación de todo Pablo en Gálatas, de todo Gálatas, en el 5. Y también Gálatas nos da la otra contraparte de la lucha contra el pecado. ¿Qué otra forma somos santificados? Luchando contra el pecado, mortificando el pecado, matándolo. ¿De qué otra forma somos santificados? Sirviendo la verdad. ¿No es algo de baja de Pablo en Gálatas? Lo saqué de Tesalonicenses. Pero, Sí, andar en el espíritu. Ahí mismo en Gálatas se nos da esas dos claves. Andar en el espíritu, vivir por fe, vivir en el espíritu. Todos estos son sinónimos para decir lo mismo. Entonces, eliminamos lo malo nuestro, lo hacemos por el espíritu. Y hacemos crecer en nosotros todo lo bueno, todos los mandamientos, eso también lo hacemos por el espíritu. Es el espíritu que obra en nosotros. Ahí en Gálatas también nos habla del espíritu, del fruto que produce en nosotros el espíritu. Gálatas 5, 22-23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Romanos 8:13, por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, que es mortificar el pecado, que es lo mismo luchar, ¿verdad? Porque luchar es para matar el pecado, no para solo dejarlo ahí vivo, aunque muchas veces lo hagamos así. No se debe hacer así. Ahora vamos con la seguridad. Es el espíritu quien nos da seguridad. Es la seguridad del creyente. ¿Cómo dice la Biblia que nos da seguridad? Hay muchas formas en que lo mencionan. Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es decir, tenemos nosotros un sello de calidad. A veces uno compra algún producto y les dice: esta marca, este sello, este papelito es la seguridad, la garantía de este producto. Si tiene algún desperfecto, viene conmigo y con este sello se lo cambiamos. Bueno, eso no pasa en la economía del Señor, porque ese sello es la garantía de que algo no va a fallar, que es la obra de Cristo Jesús en nosotros. ¿Qué otra cosa dice el Señor acerca de nuestra seguridad? Por el Espíritu. ¿Qué otra cosa? Las arras. ¿Qué es una arra? ¿Qué son las arras? ¿Qué son arras? ¿Qué se me lee este texto, no? Algunos los casaron con arras. ¿Qué es? Es una promesa. Es la promesa del Espíritu Santo que nuestra salvación es segura. Y falta una, que es el testimonio
interno. El testimonio interno. Romanos 8:16. Dice, eso ya lo leo, el Espíritu da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La tarea entonces del Espíritu es santificarnos y darnos seguridad de muchas formas. No solo nos da seguridad, Él nos asegura, Él es nuestra garantía, Él es nuestro sello de garantía. El Espíritu también, por todo esto podemos decir que Él también es quien forma a la iglesia. El Señor forma a la iglesia y nos da dones. Primera de Corintios 4-7. Primera de Corintios 12:4-7. Habla de la diversidad de dones. ¿Y quién les da? Dice este texto. ¿Quién da estos dones? El Espíritu. El mismo Espíritu. También es el Espíritu quien le da a la iglesia dirección. Acompáñenme ahora a Hechos capítulo 13, versículo 2. Bueno, la iglesia de aquí de Antioquía estaba orando, pidiéndole al Señor saber qué hacer en cuanto al trabajo misionero que tenían en mente. ¿Y quién dio la respuesta? El Espíritu Santo. Y dice Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo. No fue el Padre, no fue el Hijo, pueden hablar por supuesto, pero fue el Espíritu Santo quien dio esa dirección. Ok, y aquí vamos a terminar. ¿Qué es lo que necesitamos entonces saber? Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos hoy, es gracias al Espíritu Santo, que lo aplica en nosotros en nuestra vida. Él nos da la seguridad, Él nos da el aliento, nos da los dones, nos da la fuerza. La vida del Espíritu Santo es aquí entre nosotros. Por supuesto que trabaja con la Trinidad, ¿verdad? Pero esa es la tercera persona la que tiene ese trabajo en nosotros, ese trabajo específico en nosotros. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario antes de finalizar? ¿No? Bueno, entonces los invito a ser más conscientes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, sabiendo que Él es quien obra en nosotros todos los dones que nosotros tenemos, todas las gracias que tenemos. Oramos. Gracias, Señor, porque hemos terminado nuestro tiempo de meditación en tu palabra, donde tú claramente nos dices la obra de tu Espíritu en nuestra vida y en este mundo. Sabemos, Señor, que sin ti no somos y que por medio de ti también hemos sido llamados y regenerados y hemos sido traídos ante tu presencia por tu promesa. Y hoy hablas a nuestro corazón para estar firmes y nos informas que esa seguridad no tiene ningún tipo de duda. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en nuestros dones, en la llenura que tenemos de ti, para poder vivir de acuerdo a la santidad que también tú esfuerzas en nosotros. Ayúdanos a matar el pecado en nuestra vida, a eliminarlo completamente. Si tú has resucitado y a Cristo a los muertos, ¿cuánto no nos darás vida a nosotros también, contigo mismo? Que seas tú glorificado a través de la pelea que tenemos interna contra la carne y también de las buenas obras que son puestas en nuestro corazón. Guía nuestros pasos, Señor, danos dirección, danos también la guía que necesitamos ante la incertidumbre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y también esperamos que
puedas acompañarnos de regreso en la tarde para seguir estudiando tu palabra y adorando tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.